Hola chicos, bienvenidos a clase. En este vídeo vamos a ver cómo se resuelve el ejercicio 3 de la opción B del modelo del examen de la EBAU de 2023 de Matemáticas 2. Concretamente es un ejercicio de geometría en el cual nos dan tres rectas. Nos dan la recta R, la S y la T, las condiciones de T. Y en el apartado A nos dicen calcula la posición relativa que tienen R y S. Bueno, para empezar, S la tenemos como intersección de dos planos, de tal manera que lo primero que yo voy a hacer antes de nada es sacar el vector y el punto de S, ¿vale? Para sacar el vector de S es muy sencillo. Hacemos el producto vectorial de los vectores directores de ambos planos, ¿vale? Entonces aquí pondríamos el 1, 1, 0 y aquí sería el 1, 0, menos 2. Y sacaríamos las ecuaciones de este vector, las ecuaciones, las coordenadas de este vector, de tal manera que tendríamos menos 2, vamos con las j, recordad que a la j se le cambia el signo, se quedaría menos 2 menos 0 sería menos 2, como son las j se queda en positivo, y las k sería menos 1. Ya tendríamos el vector de S, y ahora vamos a sacar un punto de S. Para sacar un punto de S es bastante sencillo. Mirad, aquí tenemos x más y, x menos z. Lo que voy a hacer es darle 0 a aquella que se repite. En este caso se repite la x, pues a la x le doy 0, de tal manera que la y se va a convertir en 4, y si esto es 0, esto será menos 2 partido de menos 2, se quedaría 1. De tal manera que ahora ya tendríamos el vector de S, que lo voy a poner aquí, que es el menos 2, 2, menos 1, y el punto de S, que sería el 0, 4 y 1, ¿vale? Ya tengo lo que necesito. Si os parece bien, borro esta parte de la pizarra y continuamos con el ejercicio, ¿vale? Continuamos. Ya tenemos esto un poquito más limpio. ¿Qué necesito para calcular la posición relativa de R y S? Necesito tener el vector de R, que lo tenemos por aquí, que es este U, que es el 0, 1, 2. Necesito también el vector de S, que lo tenemos por aquí, que es el menos 2, 2, menos 1, y voy a necesitar un vector que es el que va de PR a PS, ¿vale? Y ahora analizaremos rangos dentro de una matriz. PR, PS, 0, menos 1, menos 1, 4, menos 1, 3, 1, menos 2, menos 1. Ya tenemos los tres vectores que necesito. ¿Qué hago ahora? Ahora creo una matriz en la cual voy a colocar en vertical el vector de R, el vector de S y el vector PR, PS, y voy a analizar los rangos que voy a tener de una matriz que voy a llamar A y otra que voy a llamar A ampliada. Vector de R, 0, 1, 2, menos 2, 2, menos 1, menos 2, 2, menos 1, menos 1, 3, menos 1, menos 1, 3, menos 1. Yo os recuerdo lo siguiente. A esta la llamaré A y a toda ella la voy a llamar ampliada. En función de los rangos de estas matrices podrán ser 1, 1 coincidentes, 1, 2 paralelas, 2, 2 se cortan, 2, 3 se cruzan. Analicemos rangos. Si quiero saber el rango de A, me voy a venir a esta que tengo aquí, a esta submatriz, 0, menos 2, 1, 2, y esto se queda 0, 2, el rango de A es 2. Y ahora vamos a ver el rango de asterisco. Si queremos estudiar el rango de A asterisco, simplemente hacemos este determinante 3 por 3 que se nos quedaría aquí. 1, 2, 3, 2 menos 1, menos 2. Y analizamos una vez que hagamos el determinante. 0, 1, más, bueno, va a ser menos 6, 4 por 3, 12, menos 12. Nos venimos a estas de aquí, más 4, 0, menos 4. Más 4, menos 4 se cancelaría, 1 menos 12 sería menos 11, por tanto el rango de A asterisco sería 3, como el rango de A es 2 y el rango de 3 sería, el rango de A asterisco sería 3, ya sabríamos que estas rectas se cruzan, así de sencillo. Borro y hacemos el ejercicio B.
Vamos con el apartado B, que nos dice que calculemos el ángulo que está formando la recta R con la recta T. Y T nos dice que es paralela a S y que pasa por el punto P, que sería el 1, 1, 2. Lo único que nos falta es el vector de S. Y el vector de S ya lo tenemos por aquí. El vector de S va a ser igual que el vector de T, que será el menos 2, 2, menos 1. ¿Vale? Para calcular el ángulo tenemos que hacer uso de la definición del producto escalar, esa que dice que VR por VT es igual al vector de R por el vector de T por el coseno de alfa. Perfecto, pues vamos a hacerlo por partes. Vamos a hacer VR por VT. Producto escalar, multiplicamos y vamos sumando, ¿vale? Componente a componente. 0 por menos 2, 0, 1 por 2, más 2, 2 por menos 1, menos 2. Vaya, se nos ha quedado que el producto escalar es 0. Ya hemos acabado el ejercicio. ¿Por qué? Porque cuando el producto escalar es 0, el ángulo que están formando es de 90 grados. Y se le justificaría así, puesto que el producto escalar es 0, el ángulo que forman es de 90 grados. Y ya habríamos acabado el ejercicio. Así que vamos a por el último apartado, que sería el C. Si has llegado hasta aquí y el vídeo te está resultando de ayuda, dale like, suscríbete y dale a la campanita. Vamos a por el último apartado, el apartado C, en el que nos dicen que calculemos la proyección ortogonal del punto P sobre la recta S. Muy fácil. Tenemos la recta S, tenemos el punto que sería perteneciente a la recta R y no hay que calcular más que lo siguiente. Tendríamos que calcular un plano que contiene AP y luego la proyección ortogonal no dejaría de ser más que la intersección, ¿vale?, de este plano con la recta R. Vamos a ver qué es más fácil. Es decir, primero, el plano Pi. Este va a ser perpendicular para que sea una proyección ortogonal, es decir, yo tengo que calcular un plano que contiene AP y es perpendicular a S. De tal manera que ese plano Pi va a ser del tipo AX más BY más CZ más D, donde el vector normal del plano va a ser el vector de S. Muy bien. Entonces, ese plano Pi será del tipo menos 2x más 2y menos z más d igual a 0, que aquí me lo he comido. ¿Qué hago ahora? Obligo a que P, que es este punto, pertenezca al plano. De tal manera que lo que hacemos es que obligamos a que P pertenezca, así que será menos 2 por 1 más 2 por 1 menos 2 más d igual a 0. Ya tendríamos menos 2 más 2 sería 0, de tal manera que se nos queda que d es igual a 2 y tenemos que nuestro plano Pi es el plano menos 2x más 2y menos z más 2 igual a 0. Ya tenemos la ecuación de este plano, es decir, este plano es este. Perfecto. ¿Qué necesito ahora? Calcular la intersección de esa recta con el plano, que será lo que nos estarían preguntando, que es la proyección ortogonal. ¿Cómo lo calculo de una manera muy fácil? S la vamos a poner en paramétricas, es decir, nosotros vamos a poner nuestros x, y z. Primero ponemos las coordenadas del punto, 0 no pongo nada, así que se quedaría 4 y 1, y ahora ponemos las del vector con su lambda correspondiente. Esto se quedará menos 2 lambda, más 2 lambda, menos lambda, ¿vale? Y ahora, para calcular la intersección de S con nuestro plano, donde hay X, pongo lo que vale, donde hay Y, pongo lo que vale, y donde hay Z, pongo lo que vale, y sacamos el valor de lambda. Vais a ver que se queda una ecuación de primer grado muy sencilla. Entonces se nos quedará menos 2 por menos 2 lambda, más 2 por 4 más 2 lambda, 4 más 2 lambda, menos 1 menos lambda, más 2 igual a 0. Y resolvemos esta ecuación de segundo grado, que se quedará 4 lambda más 8 más 4 lambda menos 1 más lambda más 2 igual a 0.
4 y 4 se nos quedarían 8 y 1, 9, 9 lambda, y aquí se nos quedaría 8 menos 1, 7, más 2, 9, al otro lado se quedaría menos 9, esto ya indica que vamos bien, y lambda se nos queda que es menos 1. No hemos acabado todavía. Ahora, para ver las coordenadas del punto, este lambda lo vamos a sustituir en la ecuación de la recta, de tal manera que p segunda se nos va a quedar de la siguiente manera. X es igual menos 2 por lambda, menos 2 por menos 1, 2. Y se nos va a quedar como 4 más 2 por lambda. 2 por menos 1 es menos 2. 4 menos 2, 2. Ya lo tendríamos. Y z es igual a 1 menos menos 1. Así que z se queda 2. De tal manera que aquí tendríamos que p segunda es igual a 2, 2, 2. Y esta sería la proyección ortogonal del punto con respecto a la recta. ¿Habéis visto qué fácil? Si lo hacemos de esta manera, es la manera más sencilla y más fácil que os podéis encontrar. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero haberos podido ayudar y veros en el siguiente. Venga, hasta luego.